un tiempo en que durante el día, donde nosotros vivimos, durante el día hace un poquito de calor, 22, 24 grados, 20 grados por ahí aproximadamente, pero por la noche la verdad es que refresca bastante, aumenta la humedad en el ambiente bastante y se nota frío, ¿no? Esos cambios de temperatura pues afectan normalmente a la salud y especialmente a la voz, ¿no? A la garganta, y en un trabajo como el mío que se necesita estar hablando constantemente pues es bastante complicado. Bueno, yo vivo en el norte de España, ahora mismo en Gijón. Tenemos previsto posiblemente en unos meses hacer algún cambio, pero en este momento en Gijón, en Asturias, en la provincia de Asturias. Bueno, Aida, Olga Mat, buenas noches en América, buenos días en Europa. Aida Ángeles, ¿qué tal? Griselda Portugal, buenas noches. Dania Masanet, ¿qué tal? Warner Alía, hola, ¿qué tal? Justo escuchando su última ponencia de cómo convivir con un narcisista, cómo me hubiera encantado escucharla hace unos 2 años. Todo eso lo viví, sacar información para herirme. Bueno, pero no tenemos que lamentarnos por lo que no hicimos en el pasado, porque no teníamos la posibilidad, ¿no? Lo que tenemos es que pensar en el presente, concentrarnos en el presente para de esa forma prepararnos para el futuro, para construir lo que queremos para el futuro. Podemos, desde el momento en el que estamos, desde el momento en el que vivimos, es donde podemos construir para que el futuro sea diferente a lo que ha sido el pasado, ¿no? Para librarnos de estas personas que nos hacen daño, para coger distancia, para aprender de la experiencia, para ir mejorando como personas. Todo eso lo tenemos que hacer ahora, en este momento, ¿no? Porque muchas veces uno se queda lamentándose de lo que ocurrió cuando en realidad en ese pasado pues uno no tenía los conocimientos, no tenía las capacidades, no tenía la experiencia realmente para actuar de otra manera, ¿no? Muchas veces actuamos de la única forma que en realidad podemos, y después cuando nos damos cuenta con el tiempo de que nos hemos equivocado o de que no era la forma correcta, pues nos lamentamos, pero bueno, realmente no habría por qué lamentarse, porque realmente uno actuó de la única forma que podía, ¿no? De acuerdo a cómo era, ¿no? Cuando uno es jovencito muchas veces no tiene experiencia, no tiene conocimientos, no sabe de la vida, y es fácil que lo engañen, es fácil que precisamente la vida se trata de eso, de ir aprendiendo, de ir adquiriendo experiencia, de ir juntando todos esos conocimientos que nos van a permitir que vivamos mejor, que seamos más felices, que nuestra vida se organice más a nuestra manera, ¿no? Bueno, hoy tenemos precisamente hablando de eso, hoy tenemos los 10 errores más comunes que solemos cometer con el narcisista, pero ya digo que no cito, no trato de estos 10 errores que cometemos con el narcisista como una recriminación hacia la persona que se ha equivocado, ¿no? Porque muchas veces esos errores los cometemos precisamente porque no conocemos al narcisista, porque confiamos en él, porque somos buenas personas, porque somos personas honestas, que nos guiamos por las apariencias, nos guiamos por lo que la gente nos dice, creemos en las personas, y muchas veces precisamente eso, el ser buena persona, el tratar de comportarse de una forma honesta, es precisamente lo que te conduce a equivocarte, ¿no? A cometer esos errores. Pero bueno, eso es inevitable. Solo la experiencia, solo la vivencia, solo vivir todas esas cosas que van ocurriendo es lo que hace que vayamos aprendiendo y que la próxima vez no nos ocurra lo mismo, ¿no? Aquí la intención de citar estos 10 errores, por una parte, es para hacer revisión a aquellas personas que ya los han vivido, para que sepan aprovechar bien esa experiencia, y también para otras personas que no lo han vivido, pues que sepan qué ocurre, aunque normalmente las personas que no lo han vivido casi siempre quieren un poco experimentar por sí mismas y se dejan arrastrar muchas veces por estas circunstancias. Juerner Alía justo me acaba de demandar difamándome para intentar quitarme la guardia y custodia. Me acopa como la peor madre ante la ley y ante mi hijo. Bueno, lo que tienes es que tener calma, sobre todo en esas circunstancias. Exactamente, yo creo que estás tomando las medidas correctas. Tienes que tener tranquilidad, confiar en tus abogados, ir a tratar de aportar la mayor cantidad de pruebas que tengas,
Pero sobre todo lo más importante es tener calma, tener tranquilidad, porque es lo que vas a transmitir, por un lado, a tu hijo, de que la situación no es una situación grave, no es una situación preocupante, y tener confianza en la justicia. Yo creo que si tratas de mantener la calma, de no que las cosas van a ir como tienen que ir, ¿no? Marta Bardales, buenas noches, saludos desde México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como digo, la finalidad de relatar 10 errores, pues simplemente se trata de hacer un poco revisión, ¿no? De cómo las personas se han ido enfrentando a las diferentes circunstancias, muchas veces también para que vosotros me relatéis, me contéis a través de estos comentarios que tenemos aquí, esta posibilidad de comunicación que tenemos, que me contéis si habéis cometido alguno de estos errores, cómo habéis reaccionado cuando os habéis dado cuenta, qué solución le habéis propuesto, porque todo esto ayuda a otras personas que están ahora metidas en esa vorágine de la relación con los narcisistas y que tratan de buscar salida, que tratan de buscar ayuda, que tratan de buscar conocimiento, entender un poco qué les está ocurriendo. Así que ya sabéis, como siempre, vamos a pasar directamente al tema que nos trae hoy. Ya sabéis, como recuerdo siempre, que podéis ir dejando vuestras dudas, vuestras preguntas. No tienen por qué ser del tema que tratamos hoy, podéis dejarlas en los comentarios. También podéis contar vuestras experiencias acerca de lo que yo voy relatando, cómo lo habéis vivido vosotros en primera persona, vosotras en primera persona, ya que en realidad los protagonistas del chat sois vosotras o vosotros que habéis vivido estas experiencias y que las contáis de primera mano, ¿no? Como digo, el problema de los narcisistas es que los narcisistas tienen sus propias leyes, tienen sus propios códigos, tienen su propio sentido moral que no encaja con el resto de la forma de comprender la vida del resto de las personas. El narcisista es una persona que todo lo ve desde su propia perspectiva, que no tiene absolutamente ninguna empatía para entender las posturas de los demás, que crea sus propias reglas y son las que aplica a las personas a las que conoce, que siempre se pone él en primer lugar y deja en segundo lugar o tercer lugar o cuarto lugar al resto de las personas, que tiene una concepción de las relaciones instrumental. Todo es importante en la medida en que le sirva a él para algo, que le beneficie en el sentido de que le dé prestigio, que le dé posición social, que le permita obtener combustible narcisista, que en el fondo es la finalidad del narcisista, el sentirse superior. El suministro narcisista no es más que ese engrandecimiento de su propio ego que recibe pues desde cuando alguien lo halaga, cuando alguien lo ensalza, a también cuando él abusa, cuando él manipula, cuando él tergiversa las cosas, que se siente controlador, que se siente que maneja los hilos del resto de las personas, es cuando obtiene su combustible narcisista. Esto hace que muchas veces nosotros actuemos con el narcisista como en general, ¿no? Como esa persona a la que respetas, a la que amas muchas veces, o la mayoría de las ocasiones el narcisista es alguien muy próximo a nosotros, es un marido, una esposa, es un compañero de trabajo muy próximo, es un jefe, es un subordinado, es un amigo. Cualquiera de estos papeles puede ser representado por un narcisista, y eso hace que nosotros tratemos de comportarnos de una forma honesta con un amigo, con un esposo o esposa como esposo o esposa, con un hermano pues como hermano, con un padre como hijo. Y al adoptar esas posturas, al adoptar ese papel, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Para ello tratamos de ser honestos, de ser sinceros, de ser buenas personas, y muchas veces eso precisamente es lo que nos lleva a cometer errores. El tratar de ser buenas personas, el tratar de ser personas correctas, es lo que hace que cometamos errores frente a un narcisista, porque él no es de esa manera y él va a aprovecharse precisamente de nuestra bondad, de nuestra manera de interpretar las cosas. En primer lugar, el primer error que cometemos con el narcisista, por supuesto, es que nosotros mismos, o las víctimas mismas, le dan facilidades para desarrollar su trabajo. Pero ya digo que uno no tiene que sentirse culpable por esto que estoy diciendo, porque uno no tiene que sentirse culpable por ser buena persona, por ser honrado o por ser honesto, ¿no? Pero, sin embargo, ocurre, y es bueno que aprendamos, que tomemos nota para ser un poco más precavidos, para no ser tan confiados, para no ser tan sinceros, para no ser
bueno, no voy a decir tan honrados porque hay que ser honrados, ¿no? Pero sí actuar con cierta astucia y con cierta prevención, ¿no? En primer lugar, les damos facilidades. Los narcisistas normalmente quieren sentirse superiores a los demás, quieren controlar y manipular a los demás. Ellos tienen claro cuál es su objetivo en la vida, qué es lo que pretenden conseguir, pero lo mantienen oculto, no van diciendo por ahí que te van a humillar o que te van a vejar o que quieren controlar tu vida o que te quieren aislar de otras personas. Eso no lo dicen para nada, de forma que como vienen de una manera encubierta, como vienen engañando, como te traicionan, como te hacen creer una realidad diferente de la que es, en muchas ocasiones las víctimas cometen el error de creer al narcisista y darle facilidades, le facilitan precisamente por esa confianza que ponen en él, por esa sinceridad, por ese amor que le entregan, por esa voluntad que ponen para tratar de mejorar la relación, para tratar de construir algo sólido con esa persona. Lo que hacen en realidad es que le están dando facilidades. Si tú confías en una persona que te quiere engañar, realmente tú le estás dando las facilidades para que te engañe. Ya digo que esto no tiene la finalidad de que tú te culpabilices, porque en la mayoría o en la totalidad de las circunstancias tú no vas a poder evitar esto precisamente por esa naturaleza bondadosa que tienes. Particularmente cuando tú estás más vulnerable o necesitado, cuando tú entregas más amor, cuando tú estás atravesando una crisis, cuando tú tienes dificultades, es cuando más te entregas a ellos, cuando más te sinceras, cuanto más facilidades le das, de forma que ellos pueden actuar con tu vida como les da la gana porque tú les estás dando de alguna forma el consentimiento, ¿no? Muchas veces son las propias víctimas las que se ponen en manos del narcisista, las que se entregan al narcisista, pero porque creen todas sus mentiras, porque creen todos sus engaños, porque se dejan arrastrar en esa oleada de pasión, suponen que de felicidad, de construir un futuro nuevo, que creen que han encontrado a la persona de su vida, que creen que esa persona es lo más importante que tienen. Muchas veces en ese proceso se entra en la dependencia emocional y la dependencia emocional hace mucho más difícil todo esto porque la persona trata de entregarse al narcisista. Otro de los problemas añadidos que tenemos, que también supone el dar estas facilidades, el hacer esta entrega, es la codependencia. La codependencia es bastante similar a la dependencia emocional, porque la codependencia es que la víctima se responsabiliza del victimario, la víctima se responsabiliza del narcisista, tratando de apoyarlo en todo lo posible, de ayudarlo en todo lo posible, de facilitarle las cosas, porque considera que esa persona necesita de su ayuda, que esa persona necesita de su apoyo. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, les creemos a los narcisistas cuando hablan. El narcisista, una de las armas más tremendas, más terribles que tiene, es el lenguaje, la forma en la que habla. El narcisista, como decimos siempre, es un tremendo actor, es una persona que interpreta en la vida, que crea una realidad que no existe, se inventa una relación que por parte de él, por supuesto, por parte tuya, tú entiendes que eso es algo real, que es algo que existe, tú amas al narcisista o en realidad crees que lo amas, ¿no? Sientes necesidad de estar con el narcisista, de apoyarlo, de ayudarlo, por lo menos en las primeras fases, ¿no? Sin embargo, el narcisista desde el principio está interpretando, está actuando, está tratando de conseguir lo que él pretende. El error que cometemos en este caso es que nosotros creemos lo que el narcisista dice, creemos lo que el narcisista cuenta. Cuando nos dice que nos ama, le creemos. Cuando dice que está luchando por mantener una buena relación con nosotros, le creemos. Cuando dice que está luchando por construir una familia, por dar una situación sólida, por dar prestigio a la familia, en realidad está mintiendo. Realmente lo único que le interesa a él es el mismo, lo único que le interesa es su propio prestigio, lo único que le interesa es su propia posición social. Le interesa solamente poder controlar nuestra vida, poder aislarnos, poder obtener ese combustible narcisista. Te va a estar engañando permanentemente cuando te dice que, por ejemplo, que hay problemas con tu familia, que tu madre no se comporta de una forma adecuada,
que tus hermanos siempre se están metiendo en la familia, en realidad está mintiendo, porque lo que él pretende en realidad es que tú te alejes de tu familia, y para ello aduce esas razones, esas falsas razones, para conseguir, por ejemplo, que tú dejes a tus amigos, que te distancies de tus compañeros de trabajo, en muchas ocasiones que dejes tu trabajo, en otras ocasiones que le prestes tu dinero. A veces inventan negocios, te dicen que van a hacer tal proyecto, tal otro. En realidad lo que quieren es hacerse con el control de tu dinero, con el control de tu cuenta del banco. En muchas ocasiones te dicen que si tú quieres que ellos te administren tu dinero, porque ellos saben mejor que tú administrar el dinero, porque ellos son expertos financieros, porque van a sacar mucha rentabilidad, en realidad lo que quieren es poner sus manos, sus sucias manos, sobre tu dinero, sobre tus propiedades, sobre tus bienes, para apropiárselos, para quedarse con ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado con los narcisistas. Los narcisistas, ya digo, que son unos artistas en el uso del lenguaje, saben usar la palabra adecuada en el momento adecuado, saben decir las cosas de tal manera que tú crees lo que están diciendo. También en esto juega, por supuesto, la buena voluntad, juega la buena naturaleza, el buen corazón de las personas, la empatía, por supuesto, de ponerse en el lugar de la otra persona cuando te dicen que están empezando un proyecto que va a cambiar la vida de la familia, que van a ganar mucho dinero, que todo esto en realidad la única finalidad que encubre es que lo que tratan es de que tú les prestes dinero, de quedarse con tu dinero, o que les avales frente a un crédito, que les apoyes con lo que sea, que hables con alguna persona para que les apoye. Siempre la finalidad que buscan es esta. Un momentín, por favor. Ahí está. En tercer lugar, otro de los errores típicos que cometemos con el narcisista es que tratamos de justificarlos cuando ellos nos están acusando a nosotros. Esto tiene mucho que ver con la dependencia emocional. En el caso de la dependencia emocional, uno llega a tal punto de depender del narcisista que es capaz de justificar cualquier cosa. Aquí entramos también en eso que llamamos la disonancia cognitiva. Nos hemos hecho una imagen del narcisista en la fase del enamoramiento, una imagen de un narcisista perfecto, de un hombre enamorado, de una persona, un hombre o una mujer enamorada, una persona que nos quiere, que nos trata de proteger, que lucha por la familia, y esa imagen que se ha creado se ha quedado ahí como colgada, ¿no? Como estos cuadros que ponemos en la pared que son inamovibles, que van a estar ahí para siempre y que no van a modificarse en nada. Esa es la idea que nos hacemos del narcisista, pero en realidad esa idea es una ficción. Eso es algo que el narcisista se ha inventado para engañarnos. Después aparece el verdadero narcisista una vez que empieza la fase de la desvalorización. Ahí saca la verdadera cara el narcisista, la cara del engaño, la cara de la falsedad, la cara de la traición. Y sin embargo, como eso no nos encaja con lo que nosotros habíamos visto, con esa primera imagen, con ese retrato que hemos colgado en la pared, como no encaja con eso, tendemos a justificar todas las acciones que comete el narcisista. Si el narcisista está todo el día de mal humor, suponemos que es porque tiene algún tipo de problema, suponemos que es porque no le van bien las cosas económicamente, por algo que hemos hecho nosotros, que ha hecho la víctima, por seguramente algún tipo de trampa que le ha tendido cualquiera, o que inventa el narcisista que le ha tendido cualquier persona. Siempre tratamos de justificar todas esas acciones, todas esas situaciones. Cuando el narcisista se comporta mal, cuando el narcisista incluso a veces te es infiel y te acusa a ti, te dice que la culpa es tuya porque no le atiendes, porque no te preocupas de él, porque no estás lo suficientemente pendiente de su situación o de sus necesidades, en realidad muchas veces la víctima cree eso que dice el narcisista, se siente culpable, y como se siente culpable, justifica al narcisista que todo lo que ha cometido, todo lo que ha hecho, no ha sido realmente por voluntad propia del narcisista, sino ha sido o bien por las circunstancias o bien por tu culpa, que no has actuado de la forma adecuada. En cuarto lugar, le quitamos importancia a los malos comportamientos que tiene el narcisista. Esto tiene que ver también con lo anterior, tiene que ver con la dependencia emocional, tiene que ver con que justificamos sus acciones de forma que cuando hace algo, como encontramos esas justificaciones, le quitamos importancia. O sea, él puede levantar la voz, puede gritar, puede humillarte, puede vejarte, que nosotros vamos a
a tratar de reducir todo eso. ¿Por qué? Porque honestamente tratamos de que la relación vaya bien, tratamos de que las cosas no se salgan de su orden, tratamos que la relación funcione lo mejor posible, así que cuando se da una situación de estas características tratamos de suavizarlo, ¿no? De forma que le vamos quitando importancia a sus malos comportamientos, justificándolo, entendiendo que posiblemente el narcisista haya tenido una infancia difícil, que le hayan hecho que tenga ese carácter huraño, pero que antes no lo tenía, cuando te enamoró para nada tenía ese carácter, para nada tenía esa forma de actuar, esas rabias que le surgen de repente, esos gritos que te pega, esas descalificaciones, humillaciones, ese tratar de herirte metiéndote el dedo en la llaga, tratando de cualquier defecto que tú tengas, ya sea físico, ya sea de tu conducta, tratan de agrandarlo para hacerte sufrir, para humillarte. Todo eso tratamos de quitarle importancia, decir, bueno, en realidad no tiene importancia, en realidad, porque creemos que en el fondo el narcisista te ama, creemos que el narcisista en el fondo es una buena persona, creemos que actúa movido por unas razones que no dependen de él. Ese es realmente el gran error que cometemos, es que en realidad creemos que el narcisista nos ama, creemos que el narcisista está por la familia, por apoyar esa situación, y eso es lo que nos hace que no sé, que nos dejemos arrastrar por esa persona y que le vayamos restando importancia a todas esas conductas negativas, dañinas que tiene el narcisista. En quinto lugar, aceptamos que no se responsabilicen de las cosas. Normalmente el narcisista es una persona muy propensa a prometer muchas cosas cuando se ve en dificultades, cuando se ve pillado por alguna circunstancia, cuando se ve en cualquier cosa que no encaja, rápidamente empieza a prometer. Por ejemplo, cuando se excede con el abuso, cuando se excede con el daño que causa la víctima y la víctima se desmorona en ese momento, la tendencia normal de los narcisistas es a prometer que no se va a repetir, prometer que la situación va a cambiar, prometer que va a aparecer de nuevo el antiguo narcisista. De esta forma, nosotros lo que estamos haciendo es permitiendo que no se responsabilicen por todo lo que han hecho. Para que se responsabilicen, lo primero tiene que haber un propósito de la enmienda, tiene que haber un deseo firme del narcisista de cambiar, pero después ese propósito tiene que hacerse realidad. Sin embargo, nosotros, o la víctima en general, las víctimas tienen esa tolerancia enorme, esa empatía para justificar y permitir que el narcisista no se haga cargo de las cosas que comete. Como siempre relato, el narcisista es una máquina de hacer daño, una máquina de molestar, una máquina de crear conflictos dentro de la familia. Sin embargo, muchas veces él puede seguir en ese camino porque nosotros cometemos el error, las víctimas cometen el error de estar constantemente perdonando todas esas cosas que el narcisista hace, todo ese carácter, esa forma de tratar, ese tipo de relaciones, la víctima las va perdonando de forma que no obliga al narcisista a responsabilizarse de todo lo que dice, de todo lo que hace, de las promesas que hace que después no cumple. Tú solamente piensa cuántas son las promesas a lo largo de la vida que el narcisista te ha hecho y que después nunca ha cumplido. Cuántas veces ha dicho que iba a cambiar, cuántas veces ha dicho que no te iba a volver a hacer daño, cuántas veces ha dicho que a partir de ese día las cosas iban a ser diferentes, o que iba a buscar un trabajo, o que iba a preocuparse más, dedicar más tiempo a sus hijos. ¿Cuántas veces trata de justificar todo con promesas, con engaños, con traiciones? Y sin embargo, no les obligamos a que se responsabilicen de eso, no les exigimos que cumplan con todo eso. En sexto lugar, otro error muy típico también es que creemos que esto sobre todo se da en ya fases avanzadas en la relación con los narcisistas, que creemos que podemos ganarles en el juego del abuso, que creemos que podemos entrar en su propia trampa, en su propia forma de accionar y que podemos ganarles, que somos capaces de enfrentar esas situaciones. Muchas veces la persona trata de buscar la salida devolviéndole la jugada al narcisista, tratando de hacerle daño al narcisista. Caemos en ese juego a veces de confrontar con él, de creer que le podemos ganar en una discusión,
no le vamos a poder ganar porque el narcisista nunca atiende a razones. De forma que por muchas razones que tú tengas, por muy cargado de argumentos que estás, nunca le vas a poder ganar. Él siempre va a encontrar alguna forma de poder rebatir todo lo que tú dices, y si no la encuentra, puedes estar seguro que va a recurrir al ataque personal contra ti, a buscar la forma en la que te puede hacer más daño, en la forma en la que te puede castigar, o también puede utilizar a otras personas para tratar de hacerte daño a ti. Tiene a su disposición también a los monos voladores para que te ataquen, para que te agredan, sin necesidad de que él se manche las manos en bajar a la pelea. Por lo que muchas veces el querer entrar en el juego del narcisista, el querer creer que en algún momento lo vas a derrotar o que lo vas a ganar o incluso que lo vas a poder hacer cambiar, que vas a transformar su forma de actuar, ese es uno de los errores que más comúnmente cometemos con los narcisistas. El séptimo error que cometemos con los narcisistas es cuando creemos que son personas leales, cuando confiamos en ellos. Como digo anteriormente, como decía anteriormente, esto tiene mucho que ver también con la disonancia cognitiva, con esa imagen que nos hemos creado del narcisista, con ese retrato que hemos colgado en la pared, que creemos que es inamovible, que creemos que esa es la verdad única de esa persona, que esa persona es así como la vemos ahí, es ese recuerdo maravilloso que tenemos del narcisista, y ahí nos hacemos una imagen de una persona que cumple sus compromisos, de una persona honesta, de una persona seria, porque la hemos conocido durante ese pequeño periodo de tiempo que era de esa manera, ¿no? Lo que ocurre es que esa es una primera impresión que queda muy plasmada. Siempre se dice que la primera impresión es esencial, ¿no? en todo tipo de relaciones. Precisamente el narcisista por eso trata de que su primera impresión sea tan potente, que su primera impresión sea tan fuerte, que quede ahí grabada, porque él sabe que eso va a permanecer en el tiempo, que en tu subconsciente va a permanecer esa idea de que es una persona honesta, de que es una persona fiel, de que es una persona leal. De forma que a partir de ahí, de esa imagen que nos hemos formado, de esa idea que tenemos del narcisista, de esa imagen que da lugar a esa disonancia cognitiva, el narcisista nosotros vamos a creer que el narcisista es una persona leal. Lo que ocurre que es una persona leal que no puede cumplir con sus cometidos. Eso es lo que nosotros creemos, que es una persona que las circunstancias le impiden comportarse de la forma adecuada, bien sea porque él nos cuenta que ha tenido una infancia difícil, que sus padres lo han maltratado, que no ha tenido la educación que quizá quiso tener, que las circunstancias de la vida le han arrastrado a malos pasos, que en los trabajos que ha tenido lo han tratado mal, porque siempre el narcisista justifica todo lo que le va mal en la vida por echándole la culpa a los demás, ¿no? Puede ser las empresas en las que ha estado, los amigos que ha tenido, la familia que ha tenido, o incluso a ti te puede echar culpa también de los problemas que está teniendo normalmente. Siempre trata de justificar todas esas acciones de forma que nosotros le creemos y creemos que en el fondo es una persona honrada, es una persona honesta, es una persona leal. Ya partimos del hecho de que creemos o la víctima cree que el narcisista lo ama, cree que el narcisista está entregado a la relación. Lo que ocurre es que suceden muchos acontecimientos, pasan muchas cosas que impiden la idea que nos trata de hacer creer, ¿no? Que impiden que el narcisista realmente nos pueda amar como él le gustaría, ¿no? De forma que nosotros estamos esperando que él se comporte de esa forma honesta, que se comporte de esa forma leal, y muchas veces la persona se muere esperando que se den esas conductas que nunca en realidad se dan, ¿no? En octavo lugar, otro de los errores habituales que cometemos con los narcisistas es creer que el problema está en ti, que el problema está en la víctima, que el narcisista se comporta de esa manera por tu culpa, de que eres tú en realidad que a lo mejor no tienes el suficiente nivel para el narcisista, que eres tú quien lo provoca, que eres tú quien no le da la suficiente atención, quien no se desvive lo suficiente para él, que quizá no le das el suficiente amor, o él no es capaz de entender ese amor, que tú no sabes comunicárselo, no sabes hacérselo llegar.
Esto también tiene mucho que ver con la codependencia. En la codependencia se da mucho esto de suponer que es que uno no lo ha cuidado lo suficiente, es que uno no se ha preocupado lo suficiente. Siempre el codependiente hace un poco suyos los problemas de la otra persona, de forma que los vive como propios y termina entendiendo que el problema no es de la persona que comete esos errores, sino que es de él por no haberlo ayudado, por no haber colaborado, por no haber estado a su lado. Eh, Esta creencia de que los problemas realmente están en ti es uno de los grandes obstáculos para poder alejarse del narcisista, el no llegar a entender que realmente la conducta del narcisista, la forma de ser del narcisista, el deseo o esa necesidad de instrumentalizar a todas las personas que tiene a su alrededor es lo que le trae las malas consecuencias. Si fracasan los negocios es por su culpa, si fracasan las relaciones realmente es por cómo él interpreta las relaciones. Una persona que solo piensa en sí mismo, que nunca piensa en los demás, que no tiene empatía, nada en la vida le puede ir bien porque nunca va a obtener la colaboración sincera de los demás, a no ser que sea con engaños, y va a ser una cosa temporal. De forma que el narcisista está condenado siempre a que las cosas le vayan mal. Lo que tenemos es que entender realmente que el narcisista es una persona que está interpretando un papel, que es una persona que necesita hacer daño, que necesita humillar, que necesita vejar a las otras personas para obtener su combustible narcisista. Y cuando entendemos todo ese rol, todo ese papel que está cumpliendo el narcisista, es cuando nos damos cuenta de que la víctima no es la culpable, la víctima no es la responsable de las cosas que le ocurren al narcisista, no es responsable de los errores que comete el narcisista, sino que es él mismo, por ese tipo de vida que ha adoptado, por esa forma de entender las cosas, por ese abuso que comete sobre los demás, por ese sentido equivocado que tiene de la vida en donde él se ve por encima de todo el mundo, ¿no? Cuando uno entiende realmente ese papel que ha adoptado el narcisista, esa situación en la que se encuentra, es cuando uno puede entender que la culpa no es de él, no es de la víctima, sino que es del propio narcisista. En noveno lugar, otro de los errores que cometemos habitualmente es que como confiamos en el narcisista, como tenemos esa falsa imagen del narcisista, creemos que el narcisista puede ser o que es empático, ¿no? Creemos que el narcisista comprende nuestra postura, creemos que el narcisista tiene esa capacidad, o al menos nos transmite esa idea de que él puede tener la capacidad para entendernos, para apoyarnos. Aquí tiene mucho que ver cómo instrumentaliza él la empatía, ¿no? Muchas veces el narcisista lo que hace es crear una empatía artificial, es darse cuenta cómo actúan las personas empáticas y actuar de la misma manera. Imaginaros, por ejemplo, un funeral en donde las personas se acercan a la persona doliente, ¿no? y le dicen las frases típicas, te acompaño en el sentimiento, qué buena persona era, bueno, todas esas cosas típicas que se dicen en los funerales. El narcisista, que no tiene ningún tipo de empatía, se está escuchando, está viendo cómo actúan estas personas, de forma que sin sentir nada en absoluto, sin tener ningún tipo de empatía, se acerca también a esa persona que está sufriendo y le dice, le repite las mismas frases y se comporta de la misma manera. Le dice, te acompaño en el sentimiento, qué maravillosa persona era, siento mucho que se haya ido, es una pérdida irreparable. Esas típicas frases que se dicen en los funerales, él, por supuesto, la mayoría de la gente lo dice de corazón, lo siente esa pérdida, están en el funeral porque esa persona era algo para ellos, sentían amistad, sentían cariño, el sentimiento que sea. Pero en el caso del narcisista no existe nada de todo eso. Sin embargo, el narcisista tiene esa capacidad para inventarse unos sentimientos, inventarse esa conducta empática, de forma que todo el mundo lo cree. Esta es la forma típica de actuar del narcisista. El narcisista puede decir que comprende tus problemas, puede argumentar un montón de cosas en razón para que tú creas que realmente comprende tus problemas, incluso puede utilizar conversaciones que tuvo anteriormente, experiencias que tuvo anteriormente con relaciones parecidas o con situaciones parecidas, y repetírtelas a ti como que lo ha visto en ti, como que está entendiendo tu propia situación, cuando en realidad se lo está inventando todo. Y normalmente las víctimas tienden a creer al narcisista porque tienen una visión positiva del narcisista,
narcisista, porque no se dan cuenta de esa doble cara, de esa falsedad que tiene el narcisista en sí mismo y que en realidad todo lo que él hace, todo lo que él pretende no es más que un engaño, incluso la empatía es un engaño total y absoluto. Tenemos que entender eso, que el narcisista es un gran mentiroso que no tiene absolutamente ninguna empatía y toda la empatía que le podamos ver va a ser una empatía instrumental, inventada para engañar a los demás, no tiene otro fondo posible. Y en décimo lugar, el gran error que cometemos con los narcisistas es un error que cometen todas las víctimas, todas. No hay ninguna víctima que no haya cometido este error en algún momento de la relación, incluso esas relaciones que solo duran una semana, ¿no? También han cometido este error, que es el error de creer que el narcisista va a cambiar, creer las promesas que hace el narcisista de que va a cambiar cuando, ya digo que incluso las relaciones de una sola semana, cuando esas relaciones en que la persona rápidamente se da cuenta de que está con un abusador, que está con una persona que no le conviene y rápidamente corta, pero no puede evitar esos rayos de esperanza en los primeros días, cuando ve que el narcisista no se comporta de la forma adecuada, cuando ve que empiezan, como siempre digo, el cambio hacia del enamoramiento a la desvalorización, al abuso, es un cambio que es muy tenue, que es muy suave, que se va produciendo con mucho tacto, con mucha prudencia por parte del narcisista para conseguir que la persona vaya aumentando su tolerancia a la falta de respeto, que vaya aumentando su tolerancia al abuso, y lo hace de una forma como una vacuna, ¿no? Que pones una dosis muy pequeña para que el cuerpo se acostumbre, ¿no? Y después puedes poner una dosis mayor para que poco a poco se vaya adaptando a esa situación. Incluso en esas circunstancias hay personas que se van dando cuenta de lo que está ocurriendo, pero que no dejan de caer en la tentación de pensar, no, esto tiene que ser algo que no es culpa de él, tiene que ser algo que es una reacción incontrolada, el narcisista va a cambiar, seguramente tiene, bueno, no decimos el narcisista porque en esas primeras fases uno no sabe realmente que está con un narcisista, simplemente cree que está con una persona que en algún momento ha perdido el control de los nervios, en algún momento ha perdido el control de sus emociones y por eso nos ha gritado, por eso nos ha hablado como nos ha hablado, por eso nos ha humillado, entendemos inicialmente que involuntariamente, pero incluso en esas circunstancias todas las víctimas, yo creo que el 100% de las víctimas creen que va a cambiar y le dan un voto de confianza cuando comete los primeros, bueno, lo que nosotros creemos que son los primeros errores, que en realidad son intentos por ir cambiando la dinámica de la relación, por ir pasando de ese enamoramiento a esa fase de abuso, incluso en esas primeras circunstancias siempre, como las personas en general que tienen relaciones con los narcisistas son personas bondadosas, tienen esa tendencia a perdonarle y a creer que eso no es la verdadera persona, creer que todo eso va a cambiar. Por supuesto, eso es el gran error que cometen todas las víctimas, el creer que la situación puede cambiar, creer que el narcisista se va a arrepentir de esos comportamientos, que va a salir esa buena persona que nosotros creemos que hay detrás de esas malas formas de actuar, pero en realidad eso, como digo, es un error porque el narcisista no cambia, el narcisista nunca cambia, solamente está actuando con astucia. Cuando empiezan esos primeros malos tratos, él lo que busca es aumentar la tolerancia, la resistencia de las personas al maltrato, al abuso. Lo que busca es que poco a poco tú lo vayas tolerando, lo vayas aguantando y cada vez va a ir incrementando el grado en que te va a ir humillando, en que va a ir abusando de ti. Poco a poco te va a ir pidiendo cosas más importantes, te va a ir pidiendo que te alejes de tu familia, que te alejes de tus amigos, que solo vivas para él, en muchos casos que renuncies a tu trabajo, que renuncies a tu libertad económica, que te desprendas de bienes, que pases tus bienes a nombre de él, que le dejes el dinero que tú tienes ahorrado, que le dejes utilizar tu auto, que se va a quedar con él y ya nunca más te lo va a devolver. Todo esto lo va consiguiendo poco a poco, pero el grave error que cometen que las víctimas normalmente es que creen que todo esto son circunstancias, son situaciones muy puntuales que poco a poco van a ir cambiando, creen que con el amor que le están dando al narcisista, que eso va a hacer que poco a poco él comprenda que tiene que cambiar, creen que el narcisista no puede vivir sin ellas, creen que el narcisista en algún momento se va a dar cuenta de esa gran persona que tiene a su lado y que eso le va a hacer cambiar. Ese es un error total
porque el narcisista desde el principio tiene clara cuál es la situación, tiene claro cuáles son los papeles que juega cada uno. El narcisista siempre entiende que él está por encima de todos los demás, que esa persona que tiene ahí, con la que convive, no es más que un instrumento para conseguir lo que él pretende, y que en caso de que no lo consiga rápidamente se va a deshacer de esa persona con el descarte y va a buscar una nueva persona. Incluso en muchas ocasiones va a simultanear esa relación con otras relaciones, va a tener amantes, va a tener personas con las que mantenga relaciones sexuales, va a tener, porque para él eso no es importante, para él la fidelidad no es importante, la relación no es importante, lo único que le importa es su propia satisfacción, obtener aquellos objetivos que se propone conseguir, aquello que él quiere, y nada más. No le importan los sentimientos de los demás, no le importan los sentimientos de nadie. Por lo tanto, creer que el narcisista va a cambiar, creer que el narcisista en algún momento va a pegar un giro en su vida y se va a comportar de una forma diferente, eso es un error terrible que cometen, ya digo, el 100% de las víctimas del narcisista. Algunos en una primera etapa, y después son capaces de reaccionar a tiempo en relaciones que a lo mejor duran una semana o duran 15 días o duran un mes. Otras personas a lo largo de su vida están siempre esperando que se produzca ese cambio. Después, ya una vez que las cosas ya se van complicando porque se tienen hijos, porque se tienen propiedades en común, porque la persona se hace totalmente dependiente cuando pierde su libertad económica, cuando pierde su libertad emocional, las cosas se van haciendo cada vez más difíciles, pero esa ilusión, esa esperanza de que la situación en algún momento dé un giro, prácticamente nunca se pierde. Esa idea, incluso después de que se ha roto la relación, hay muchas víctimas que siguen esperando que la situación cambie, siguen esperando que el narcisista se replantee la situación y que vuelva una persona nueva, una persona diferente, que vuelva a llegar a su vida. Pero eso no existe. Siguen pensando en esa imagen que se han creado, en ese cuadro que han colgado en la pared, de esa imagen de un narcisista, una persona maravillosa a la que conocieron al principio de la relación, y ya digo, incluso después a veces de que incluso la víctima abandona al narcisista por todo ese maltrato que ha ido sufriendo durante años, incluso después hay personas que siguen esperando que vuelva otra persona nueva, que vuelva ese narcisista renovado, esa persona que se ha transformado, que ha cambiado, que se ha transformado en otra persona. Eso en realidad nunca va a existir. El narcisista, como insistimos siempre, esto tiene que ser una frase que hay que grabar a fuego en la mente de cada persona. Hay que repetirse una y otra vez: el narcisista nunca cambia, el narcisista nunca va a dejar de ser narcisista, él tiene su forma de actuar, es una persona que se siente bien, considera que ese es el papel que tiene que hacer, considera que él está por encima de todos los demás, por lo tanto no va a cambiar, no se va a rebajar, aunque lo prometa, aunque lo jure. Si de verdad es narcisista, no cambia. Por lo tanto, hay que perder la esperanza. Uno puede decir, bueno, yo voy a continuar en la relación por mis hijos, o voy a continuar en la relación porque ahora mismo no es el momento para abandonarla, pero lo que tiene es que perder la esperanza en ese cambio, porque ese será el primer paso para que pueda alejarse del narcisista, para que cambie el chip mental y empiece a enfocarse en pensar en sí misma y dejar de pensar en el narcisista, dejar de pensar que la situación va a ser diferente, dejar de pensar que la situación va a mejorar. Como digo, estos son los 10 grandes errores que cometen las personas, las víctimas normalmente con los narcisistas, que yo creo que todas las víctimas de alguna forma han cometido estos errores, pero esto no es una enumeración para que uno se sienta culpable por las cosas que ha hecho mal o en las que se ha equivocado. Ya digo que todos estos errores se cometen precisamente por el buen corazón, por la confianza, por el deseo de que las cosas vayan bien, por apostar todo a que la relación va a funcionar, porque han sido engañadas también por el narcisista, porque se les ha planteado, se les ha puesto delante una imagen maravillosa de algo que prometía mucho, pero al final no se cumple, ¿no? Eso arrastra a las personas a equivocarse, a cometer estos errores. Por lo tanto, no es una enumeración que lo que esté buscando es que las personas se sientan culpables, sino todo lo contrario, que entiendan que han sido arrastradas a esa situación y que una vez que han logrado salir, o que incluso estando dentro de la relación, que se proponen salir, que se den cuenta que el error, la falla,
no está en ellos mismos, sino está en la persona que se porta mal, en la persona que no respeta a los demás, la persona que humilla, la persona que veja. Ese es el verdadero responsable y no ellos. Los errores los cometemos todos, pero muchas veces cometemos errores por falta de información, por falta de experiencia, por falta de formación. Entonces no podemos culparnos de eso, porque la vida precisamente se trata de eso, de ir cometiendo errores y aprendiendo a través de los errores. Bueno, amigos, ha sido la exposición de hoy. Vamos a pasar ahora al chat. Bueno, veo que hay bastantes comentarios. Yo creo que es un tema bastante que afecta a todo el mundo de alguna manera. Yo creo que cualquier persona, como decía antes, cualquier persona que ha vivido con un narcisista en algún momento de su relación ha cometido cualquiera de estos errores, sobre todo el último, ¿no? El último, yo creo que todos, absolutamente el 100% de las personas que han convivido con un narcisista en algún momento, desde el principio de la relación, han creído que la cosa iba a cambiar, que realmente eso no era algo definitivo, que era algo pasajero, ¿no? Que las cosas iban a pegar un giro y iban a volver a la normalidad. Marta Bardales, buenas noches, saludos desde México. Farida Al-Harchami, buenos días. Todo lo que dices es cierto, muchas gracias. Juan Peré, muy buen contenido, muy didáctico. Don Vicente. Marta Bardales, me separé de un narcisista hace 10 años, tuvimos 2 hijas, ahora regresa y peor, mis hijas ya unas jovencitas profesionales, primero muy amables, saliendo con las niñas. Siempre decimos que nunca hay que dar una segunda oportunidad al narcisista. Cuando los narcisistas vuelven son peores que al principio, los narcisistas ya se van, siempre el narcisismo tiende a peor, ¿no? Siempre se va enrevesando, es como el jabalí, ¿no? Ese que cada vez el colmillo se le va haciendo más largo, cada vez el colmillo va siendo más peligroso, ¿no? O como la serpiente esa que va creciendo y cada vez es más poderosa. Al narcisista le ocurre algo muy parecido, que es que cada vez va aprendiendo más trampas, cada vez va aprendiendo, su experiencia consiste en aprender a humillar a las personas y cada vez se va haciendo más experto y más profesional en eso que hace, ¿no? Y también en engañar. Así que por eso no hay que dar nunca segundas oportunidades a los narcisistas, aparte del hecho de que ya te conocen bien, de que saben tus puntos débiles, que saben cómo atacarte, de forma que ya no necesitan ese primer periodo de conocimiento, de descubrir cómo eres tú en realidad, sino que entran directamente a hacerte daño. Ponen primero muy buena cara para que les abras la puerta, pero una vez que vuelven a tu vida, automáticamente vuelven a hacer daño, vuelven a comportarse incluso peor de lo que se comportaban anteriormente. Por eso, si has caído de nuevo en esa relación, trata de alejarte rápidamente de esa persona, trata de sacarlo de nuevo de tu vida y nunca jamás le vuelvas a dar otra oportunidad. Mabel, buenas noches desde Argentina. Marta Bardales, al final quiso denigrarnos. Tuve que mandarlo y pedir una orden de restricción, solo así ya no se ha aparecido. Bueno, me alegro mucho, realmente has tomado la decisión justa y adecuada. Me alegro por ti, has tenido el valor, la fuerza para hacerle frente. Pau, buenas noches. Nidia Lucía Laborda, buenas noches, don Vicente, gracias por todo. Aida Ángeles, el narcisista con el que tuve fue mi pareja de 17 años, siempre me culpó de todo, tuvimos un hijo en común, intentó alejarme de mi familia e hizo que renunciara a mi trabajo, me daba de todo a cambio, de sus humillaciones, maltratos psicológicos y de sus calumnias. En el fondo vivía engañada, creí que le amaba y que en realidad yo era todo para él. Me costó muchísimo darme cuenta de todo, busqué ayuda psicológica y aprendí a amarme, pero es bien duro salir de ahí. Como dice Antonio de Vicente, ellos son unos capos de la manipulación, nunca cambian ni cumplen lo que prometen, de verdad es bien duro, recién acabo de salir de esta relación, pero definitivamente no deseo seguir en el mismo infierno, lo mejor es salir de ahí corriendo y no volver jamás. Ellos, si no pueden contigo, hacen quedarte mal con los de tu alrededor. Efectivamente, tienes una visión muy clara de lo que es la relación con el narcisista. Afortunadamente has roto con él, así que te felicito por lo que has logrado. Ahora tienes que tratar de desarrollar tu autoestima, tratar de crecer tú como persona para que te haga fuerte y poder resistir en caso de que este narcisista vuelva o que se presente otro cualquiera, ¿no? Martina de Jesús Navarro, buenas noches, saludos desde Colombia. Por desconocer el estar en una relación con un narcisista, estuve allí engañada,
no ha sido fiel, más bien una situación dura el poder ir saliendo de allí. Efectivamente, son situaciones muy complejas cuando uno tiene una relación con un narcisista y después quiere salir de esa situación. La verdad es que es bastante difícil y bastante duro, pero hay que aprender de la experiencia para no volver a caer de nuevo, para que si quiere volver el narcisista, pues no dejarlo que entre, ¿no? AK-47 son monstruos. Martina de Jesús nunca se responsabiliza de lo que hace, muchas veces miente y te lleva a sentir culpable pretendiendo envolverte en su juego de manipulación. Efectivamente, los errores que hemos comentado hoy que cometen las víctimas, que cometemos, ¿no? Porque en el fondo todos nos hemos relacionado en algún momento con algún narcisista, todos hemos caído en esa trampa, todos nos hemos fiado de su buena fe, de sus promesas, de las cosas que decían. En el fondo todos en algún momento, como digo, el porcentaje de narcisistas no es que sea tan elevado, ¿no? Pero todos en la vida nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida en algún momento con alguna persona narcisista. Lourdes Magdalena, buenos días Antonio y a todos los del chat aquí escuchando, gracias por su gran ayuda. Buenos días Lourdes o buenas noches. Yolanda Dávila, hola, buenas noches maestro de Vicente, gracias por compartir su sabiduría. Saludos de Saltillo, Coahuila, México. Lourdes Magdalena, los narcisistas viven en su universo. Sí, pero el problema es que nos implican a nosotros, quieren meter a las víctimas. Si ellos vivieran solos en su universo no habría ningún problema. Ellos serían como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, pero es que no es así. El problema es que los narcisistas necesitan obligatoriamente tener una víctima. El narcisista sin una víctima no es nadie. Necesita tener a alguien a quien humillar, a quien vejar, a quien hacer sufrir, porque es la forma en la que él se nutre, la forma en la que él se siente bien, la forma en la que él obtiene su combustible narcisista. Jaime Flores, hola Antonio, saludos desde México. Lourdes Magdalena, sí cambian pero a peor, efectivamente. Nicolasa Urbina Huerte, es horrible porque siempre creo que quizá es verdad lo que dice, pero no es así. Efectivamente, tienen una habilidad tremenda para engañar. Es muy importante darse cuenta que realmente están engañando, que realmente no te aman, que solo están contigo por su interés, porque quieren conseguir cosas muy determinadas. Es muy importante entender ese aspecto, ¿no? Jaime Flores, el 85% de la gente cree que el narcisista cambiará y le tarda de 10 a 15 años entender su facilidad. Yo decido ser del 15%. Aida Ángeles, los narcisistas nunca cambian y peor que uno se da cuenta cuando ya diste todo de ti y te enamora hasta el alma y lo peor es que uno sigue ahí aguantando todo, creyendo un cambio y lo único que cambia es el tiempo porque se pierde. Precisamente esa es la jugada del narcisista, precisamente por eso tiene esa fase de enamoramiento, esa es su trampa, ¿no? La habilidad del narcisista es conseguir enamorar lo suficiente a la persona para que la persona se quede con él. Si él no consiguiera en la fase de enamoramiento lograr esa dependencia emocional, lograr que la persona se quedara con él, pues habría fracasado, ¿no? No conseguiría que las víctimas permanecieran. Si uno se diera cuenta que un narcisista lo es en el momento en el que lo conoce o rápidamente, que uno se entendiera que realmente se trata de un abuso, pues lógicamente todo el mundo se alejaría rápidamente del narcisista, ¿no? La habilidad que ellos tienen es precisamente esa capacidad de engaño, esa capacidad de hacer creer a la gente y realmente hacer creer a las personas, a las víctimas, realmente que las aman, que las quieren, que desean estar con ellos, que desean crear una vida en común. Esa es precisamente la gran trampa de los narcisistas, ¿no? Nicolás Urbina, gracias por sus consejos, son muy acertados, los describe muy bien. AK-47 no vale la pena quedarse esperando por nadie. Sí, pero la dificultad está en entender que eso es así, está en darse cuenta de que eso es así. Porque como decía antes, la gran habilidad de los narcisistas es el arte del engaño, es que son capaces de engañar a las personas haciéndoles creer que realmente se entregan a la relación, que realmente aman a la persona, que realmente se sacrifican por la persona, ¿no? Ese es el grave problema, entender que eso es mentira, que eso es falso, ¿no?
AK-47 dice: cuántas veces le perdoné y me quiso hundir la vida, si no tiene amantes no le suben el ego, seres vacíos te enamoran de ideal que creas en tu cabeza, no de la realidad, qué triste. Efectivamente, así es la situación. Ese es, como digo, ese es el arte del engaño de los narcisistas, el hacer creer a la persona que se entregan a la relación que la aman, cuando en realidad ellos lo que tratan es de obtener sus propios objetivos, y cuando algo no les cuadra o no completan eso que quieren, que les satisface, pues no tienen ningún problema en traicionar a la pareja y tener otras relaciones, o incluso después de mucho tiempo, de mucha entrega, de un vaciamiento total por parte de la víctima, pues abandonarla y dejarla tirada, lo que ocurre con el descarte, ¿no? Flori Sabao, buenos días. Hola Flori, ¿qué tal? En español dicho, nunca bajan del burro, efectivamente. Flor y Sabao, ellos siempre son consecuentes con lo que hacen y tenemos que coger esa gran cualidad. Efectivamente, son consecuentes en el engaño, en la traición, en la mentira, en la falsedad, en construir ese mundo artificial con el que pretenden engañar a toda la gente. Ellos son expertos precisamente en eso, en construir ese mundo ficticio que la víctima se cree y que la víctima está esperando que realmente en algún momento se cumpla, ¿no? Lourdes Magdalena, lo sé, no me quería extender con el tiempo y la distancia, te empiezas a dar cuenta de lo que de las estrategias que son, ¿no? Efectivamente, como digo, el narcisista desde el principio de la relación, o sea, el principio es precisamente el montaje de ese gran engaño, el montaje de esa gran traición. Lo que tratan es de crear una ficción, una ilusión, que la persona se la crea, que cree esa imagen, como digo, ese cuadro que se coloca en la pared de una relación perfecta, una relación idílica. Y una vez que ya han conseguido crear esa ficción, que han conseguido crear ese mundo paralelo, ahí es cuando empiezan ellos a poco, suavemente, procurando que la víctima no se espante, que la víctima no se aleje, poco a poco van cambiando el rol, van cambiando el papel, empiezan con pequeñas microagresiones, poco a poco esas microagresiones se van incrementando, se van haciendo más fuertes, de forma que la persona, precisamente por ese amor que siente, por esa imagen que tiene, vaya aumentando su tolerancia, vaya aumentando su capacidad de absorber mayor cantidad de abuso sin reclamar, sin protestar, sin alejarse, sin romper la relación, ¿no? Esto lo van haciendo a lo largo de los años, de forma que hay víctimas que acaban absolutamente destrozadas, acaban con sus vidas arruinadas, acaban sin tener idea de qué es lo que les está ocurriendo, siguen creyendo que esa persona las ama, siguen creyendo que esa persona va a cambiar, siguen creyendo que realmente detrás de todo eso hay una persona maravillosa, pero que no son capaces de hacerla salir, ¿no? Esos son los grandes errores que las víctimas cometen con los narcisistas. Bueno, hasta aquí, amigas, hasta aquí hemos llegado. Quiero recordaros que ahora, a primeros de diciembre, vamos a comenzar un nuevo taller de autoestima, con hemos hecho algunas modificaciones, con un sentido más práctico, con una forma de interpretar la autoestima de una forma aún más divertida, más entretenida. Las personas que estéis interesadas, como hemos hecho en las anteriores ediciones, vamos a sortear unas plazas con un precio reducido, así que las personas que queráis inscribiros sin ningún compromiso podéis hacerlo dirigiéndose al correo antoniodevicente24@gmail.com. Empezaremos a primeros de diciembre, no sé todavía la fecha exacta, pero eso, entre el día 1 día 2 de diciembre aproximadamente, creo que el 1 cae domingo, a lo mejor es buen día para comenzar con el taller. Me mandáis el nombre, simplemente tomamos nota de ello, y cuando nos estemos aproximando haremos ese sorteo entre las personas y después vosotros decidís si queréis participar o no. Está abierto para todas las personas que lo deseéis. En principio hemos previsto unas 50 plazas aproximadamente. De esas 50, posiblemente 20 sean de precio reducido en este sorteo que vamos a realizar. Así que os animo a todos a apuntaros, ya que hay muchas posibilidades, entre 50 y 20, de que muchos os toque ese precio reducido que tenemos. Si queréis información acerca del taller, pues lo mismo, me mandáis un correo antoniodevicente24 y @gmail.com,
y ahí os enviamos toda la información. Es un taller que hace ya más de 2 años que estamos realizando con muy buen resultado. Más de, no sé, 300, 400 personas ya han participado en el taller con un resultado muy, muy provechoso. Así que muchas gracias a todos, gracias por haber compartido conmigo esta hora del directo aquí en la madrugada en España. Ya veis que hemos empezado a las 5:30 de la mañana, hemos adelantado media hora precisamente por este horario de invierno, por esta cosa de andar cambiando cada cierto tiempo de horarios que nos altera tanto a todos, ¿no? Pero bueno, hemos adelantado media hora, a ver si consigo adelantar otra media hora, pero ya me obliga a madrugar aún más, a levantarme a las 4 de la mañana, pero vamos a ver si podemos hacerlo y adelantarlo a las 5 para que en América podáis tener un horario adecuado. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengáis un fin de semana muy bueno, que lo disfrutéis. A los que estáis en una situación difícil, pues mucho ánimo, mucha fuerza, mucha energía para que poco a poco podáis ir saliendo adelante. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo y que tengáis un fin de semana muy bueno.